Recordamos que estamos viendo expositivamente en un libro de Marcos. Y hoy día vamos a ver entonces Marcos 6 desde el versículo 7 al versículo 13. Espero que usted tenga entonces su Biblia a mano y que haya encontrado Marcos 6 desde el versículo 7 al versículo 13. Y leeremos entonces la palabra de nuestro Dios. Así dice la palabra de nuestro Señor. Versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de ella, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vamos entonces a introducir este pasaje que la verdad que es un pasaje bastante difícil de poder examinar. Hoy día quizás vamos a tener un sermón un poquito más largo, pero es necesario en base a todos los detalles que se muestran en este pequeño fragmento y que tenemos que comprender a profundidad eh, para poder comprender qué es lo que está pasando acá. El sermón de hoy día se titula Una comisión particular, y esto vamos a poder, como siempre, comprender el pasaje a través comprender el título a través de la misma exposición del sermón. Y a modo de introducción, y tiene que ver también con esto, hoy día vemos a través de la opinión pública un sinnúmero de prejuicios y un sinnúmero de percepciones negativas respecto a el Evangelio, respecto a los evangélicos, respecto a los pastores, respecto incluso de Dios. Y estas percepciones que las tiene el mundo negativas, esta imagen negativa que tiene el mundo de todo lo relacionado con Dios, es debido a la enorme cantidad de pésimos testimonios y representaciones públicas totalmente antibíblicas de Dios y su palabra. Ejemplos como este denominado Pastor Soto, que se paraba frente a la moneda e insultaba a la gente, lo que vemos en nuestros videos, cuando ustedes están en Facebook y ven videos de un montón de unciones, shows, etcétera, etcétera. Ministerios, por ejemplo, que no existen, que mucha gente desarrolla, pseudo ministerios podríamos decir, shows de sanidad, payasos vestidos de pastores, pseudo pastores que lo único que hacen es robarle a la gente. La verdad que lo que tienen en común todas estas cosas es que se relacionan con lo que veremos hoy. Y es que en general, hermanos, la gran mayoría de estas pésimas impresiones que se dan se generan cuando hombres comienzan a hacer algo de lo que no fueron llamados. Comienzan a hacer o a ejercer, entre comillas, ministerios a los cuales nunca fueron llamados. Comienzan a hacer cosas que no tienen fundamento bíblico, que no son para ellos y por tanto no tienen respaldo de Dios y por tanto son contra Dios.
Los ejemplos de estos son sanaciones falsas, expulsiones de demonios, a modo de shows, unciones varias que nosotros vemos como lo acabamos de ver, etc. Y por eso el título hoy día se llama una misión, una comisión, una misión, ¿cierto? Particular. Podríamos decir que una comisión única, una comisión que tiene características y tiene receptores específicos, que no es para todos. Vamos al texto para que podamos ir comprendiendo esto que estamos hablando. Versículo 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Lo primero que tenemos que comprender es a quién envió, ¿cierto? Y ahí podemos comprender que Jesús, en Marcos 3, ya lo habíamos visto, había nombrado entonces a 12 apóstoles. Estos mismos son llamados discípulos. Y son entonces a las personas que Jesús, también aquí que está de forma tácita Jesús, después llamó. Tenemos que preguntarnos quién llamó. Bueno, llamó Jesús. Jesús llamó a los 12, Jesús llamó a los discípulos entonces, y los envió de dos en dos, y a estos 12 entonces les dio autoridad sobre espíritu inmundo. Lucas 9:12, que es el pasaje paralelo, nos dice, perdón, 9:1. Habiendo reunido entonces a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios, y adicionalmente le dio autoridad sobre o para sanar enfermedades. Estos 12 discípulos entonces eran los 12 apóstoles. Esto quiere decir que estos eran embajadores oficiales de Cristo. Estos hombres habían sido revestidos de poder, de autoridad para representar a quien lo enviaba. En este caso, Jesús era el que estaba enviando. Y por tanto, ellos desarrollaban, ellos manifestaban la autoridad que Jesús les había dado. Debemos comprender como primera cosa que esta autoridad sobre demonios, sobre autoridad sobre entidades demoníacas, esta autoridad para sanar enfermos, no es dada a todo cristiano. No es dada a los pastores, no es dada a los pseudo apóstoles del día de hoy, y digo pseudo porque hoy día no hay apóstoles, no es dada a nadie a excepción de aquellos apóstoles, los apóstoles de Jesús. Ahora bien, hay que hacer una distinción entonces entre dar autoridad sobre espíritus inmundos y lo otro, tenemos que diferenciar esto de ser un canal a través del cual Dios expulsa a un demonio, y son dos cosas que no son lo mismo, son diferentes. Una cosa es tener la autoridad, a modo, podríamos darlo a entender de don, autoridad para poder echar demonios, y la otra es ser un canal a través del cual Dios puede expulsar un demonio. Si nosotros entonces analizamos lo que es la autoridad sobre espíritus inmundos, fue algo que, como lo dijimos recién, fue dado solo a los apóstoles, y ellos podríamos decir que expulsaban demonios casi, vamos a verlo después, casi a voluntad. Ellos podían expulsar demonios casi a voluntad, y esta autoridad fue dada sobre ellos. Muy diferente a ser un canal a través del cual Dios expulsa a un demonio. ¿Por qué? Porque esta segunda, podríamos decir, este segundo grupo de personas, en este segundo grupo de personas, que puede estar cualquier persona metida. Cualquiera puede ser un canal a través del cual el Señor expulse un demonio. Lo podemos ver monjes, o sea, curas católicos quizás, o incluso mismo cualquier persona, la verdad. Cualquier persona puede ser un canal a través del cual Dios expulse un demonio. Tenemos que considerar respecto de lo que estamos hablando y del versículo 1 en general, en particular, es que no por el hecho de expulsar un demonio, una persona es salva o es hijo de Dios. No porque alguien expulse un demonio, y esto tenemos que tenerlo claro, no porque nosotros vemos que alguien expulse un demonio, significa que esa persona es un hijo de Dios. La Escritura no
respalda eso. Mateo 7, 22 y 23. Jesús, son palabras de Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, ¿no predicamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? Estos hombres expulsaron demonios en el nombre de Jesús. Y en tu nombre hicimos milagros. O sea, personas que hacían milagros en el nombre de Jesús. Y entonces el Señor dice, entonces les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El texto no es que dice, yo los conocí y ustedes perdieron su salvación, o yo los conocí y ustedes se fueron. No, lo que dice Jesús es, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Siguiendo un poco con el texto. Según lo que Marcos relata, es que los discípulos fueron enviados de dos en dos. Si se pregunta por qué iban de dos en dos, nos viene a la mente inmediatamente algunas consideraciones prácticas al respecto. Por ejemplo, para ayudarse y alentarse el uno al otro, para ser testigos válidos también, tal como Dios, como Jesucristo mismo, designó autoridad sobre la iglesia. Dice, donde hay dos o tres congregados mi nombre, ahí estoy yo, ahí está la autoridad. Iban dos porque está manifestada, entonces esta condición mínima, donde estaba la autoridad de Dios también puesta en ellos. Para también poder complementarse en cuanto a conocimiento, entendimiento, etc. También por razones de seguridad, etc. Podríamos considerar un montón de cosas prácticas que favorecen el hecho de que iban de dos en dos. Y lo podemos ver más adelante, que esta condición, podríamos decir que se mantuvo en el tiempo. Tiempo más tarde observamos que Pedro y Juan ofrecen testimonio unidos. Esto aparece en Hechos 3:1. Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Iban juntos. Bernabé y Saulo son enviados entonces juntos en su viaje misionero en Hechos. También iban dos. Después Pablo y Silas también andaban juntos, encomendados por los hermanos a la gracia de Dios. Bernabé y Marcos también anduvieron juntos. Podemos ver los testimonios de apóstoles que durante el tiempo también andaban de dos en dos. La verdad es que Mateo nos ayuda dándonos más detalles respecto a este momento y en cuanto a lo que tenía que ver con las instrucciones que Dios le daba. Ya sabemos que el versículo 7 dice que le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Sabemos que en este caso Lucas nos dice que también sanaban enfermos. Pero el que da el detalle más grande, más largo, es Mateo, el otro pasaje paralelo. Mateo 10, en el versículo 5 en adelante. A estos dos se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, pone lo más importante en este caso Mateo. También les dice, predicad. Y predicad ¿cómo? Diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Aquí vemos que la comisión particular a los discípulos era mucho más extensa. A ellos también les estaba diciendo entonces, prediquen, pero salen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Esta orden entonces también tenía una característica particular, y era que ya podemos comprender que esta misión, ya sabemos cuál era la misión, qué es lo que tenían que hacer. Ellos tenían que predicar, sacar demonios, resucitar muertos, ¿cierto? Sanar enfermos. Pero lo que nos ayuda, en este caso Mateo, es ¿a quiénes? ¿Quiénes eran los receptores de esta misión? Y hace una distinción importante. Dice, a casa, por camino de gentiles no vayáis. En otras palabras, predíquenle solamente a los israelitas. Podemos ver entonces que la predicación, cuando Jesús claramente estaba en la tierra,
incluso cuando se fue, estaba, digamos, estaba limitada específicamente a los israelitas. Y esta condición no cambió hasta que Pedro entonces es llevado por Dios a la casa de Cornelio, y desde ese momento es que se extiende entonces la predicación a los gentiles, los cuales somos nosotros. Y es importante saber este pequeño detalle respecto de cómo fue utilizado Pedro para llevar el mensaje entonces a los gentiles. ¿Por qué? Porque en un pasaje de las Escrituras Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú tendrás la llave del cielo. Y usted ve en programas de televisión, usted ve hasta en bonito, incluso a veces hasta películas, donde, por ejemplo, Pedro aparece en el cielo como si tuviera una llave y estuviera esperándolo en el cielo. Un montón de gente piensa que va a llegar al cielo y va a estar Pedro como de portero, de recepcionista. Y eso no puede estar más lejos de la verdad. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es que él iba a abrir la llave hacia quienes, hacia los gentiles. Eso es lo que estaba haciendo entonces Pedro. Esa era la misión de Pedro, y eso es lo que quiere decir el hecho de que Pedro tuviera las llaves del reino. Volviendo un poco entonces a lo que estamos viendo en Mateo, es que la misión misma eh, abarcaba más que solo tener autoridad sobre espíritu mundo. Tenemos que considerar estas tareas: predicar, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y adicionalmente echar fuera demonios. Siguiendo entonces con lo que estamos viendo, podemos ver que adicionalmente a la tarea que recibieron los apóstoles, Jesús les dio indicaciones también en la forma. Ya sabemos entonces respecto de esta misión. ¿Cuál era la misión? La que acabamos de decir: predicar, sanar enfermos, resucitar muertos, etcétera, echar fuera demonios. Ya sabemos el público objetivo al cual iba dirigida entonces esta misión: solamente a los israelitas. Pero aquí vamos siguiendo y yéndonos un poquito al texto que nos convoca hoy, Marcos 6, en Marcos 6, versículo 8, vamos a ver entonces que les dio ciertas condiciones adicionales para ejercer entonces esta misión. Versículo 8 les dice: y le mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Mateo dice, Mateo 10, versículo 9 y 10, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario, de su alimento. En este viaje, lo que quiere decir este texto es que no iban a llevar nada, pero nada más que lo que tenían puesto. Tal como ellos estaban vestidos, eran llevados entonces a la obra misionera. ¿Y por qué era entonces necesario de que estos apóstoles fueran con lo que tenían puesto? No tenían que llevar una túnica adicional, no tenían que llevar sandalias adicionales, no tenían que llevar dinero, no tenían que llevar pan, no tenían que llevar alforja, que era como una mochila, no tenían que llevar nada. ¿Por qué era necesario esto? Y esto era necesario básicamente porque Dios se encargaría de proveer todo lo que ellos necesitaran. En otras palabras, lo que le estaba transmitiendo Dios a los apóstoles es que ellos no iban solos. Si bien ellos iban, digamos, físicamente solos, el que tenía el control detrás de toda situación y que se iba a encargar de sus propias necesidades era Dios mismo. Dios los iba a sostener en el camino. Y esto podríamos decir que era una enseñanza a modo de representación física de lo que ellos iban a vivir. Físicamente ellos iban a ir solos, sin nada, pero Dios, de manera invisible, iba a estar orquestando todas las cosas. La frase que nosotros vemos en Mateo, el obrero es digno de su alimento,
también no la podemos dejar pasar porque apunta a una verdad establecida para la iglesia del día de hoy. ¿Qué significa esto? Significa que la responsabilidad de proveer a quienes viven del servicio a Dios recae sobre los que los oyen. En otras palabras, y para ser mucho más gráfico respecto a esta explicación, en la iglesia de hoy día, los encargados de sostener, en este caso, al pastor de la iglesia, es la iglesia misma. Este es el escenario dado bíblicamente, y esto lo podemos ver en un montón de pasajes, pero aquí vamos a ver algunos. 1 Corintios 9:7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Esto es lo que está diciendo Pablo, haciendo una defensa de los que estaban sirviendo entonces en la obra del Señor, tenían que ser sostenidos por la misma iglesia. 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Este pasaje es súper, hiper claro, es clarísimo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Esto también concuerda con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento concuerdan en esto. Deuteronomio 25 dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Ahora ustedes podrían decir, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver esto con que las personas que trabajan en el ministerio tienen que ser sostenidas por la iglesia? Bueno, 1 Timoteo 5:18 nos ayuda con esto. Pablo, dando entendimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y, dando a entender que está hablando exactamente lo mismo, y digno es el obrero de su salario. En otras palabras, se establece para la iglesia neotestamentaria de que los obreros que dedican sus vidas al Evangelio deben ser sostenidos por la iglesia. Tal como la verdad expuesta que acabamos de ver es totalmente inapelable, hermanos. También vemos el ejemplo del mismo Pablo al esforzarse de no ser carga de las personas a las cuales ministraba. Él adicionalmente a su labor ministerial de entregar su vida, y podemos comprender también que Pablo fue sostenido durante su vida por la iglesia, él hacía los esfuerzos necesarios para, aparte de su labor ministerial, trabajar para su propio sustento. Primera Tesalonicenses 2:9 dice, ¿por qué os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? Como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. El ejemplo de Pablo es digno de imitar, y siempre y cuando se den las condiciones. Nosotros como obreros de Dios debemos entonces hacer todo lo posible para no ser carga de quienes ministramos. Eso lo tenemos que tener a modo de ejemplo. Pero por orden general y mandato bíblico, los pastores deben ser sostenidos por la iglesia. Ahora bien, se debe dejar claro a este respecto algo muy importante, y es que el pastor de la iglesia o los pastores de la iglesia deben ser sostenidos por la iglesia, pero bajo ningún punto de vista deben ser enriquecidos por la iglesia, y aquí ya vemos algo que es totalmente distinto. Vimos el caso del obispo no sé cuánto de la iglesia de JBH, el obispo no sé cuánto. Ese hombre se estaba enriqueciendo de la iglesia, y la iglesia y Dios no llama a un siervo a enriquecerse de la iglesia. De hecho, es más, uno de los requisitos más básicos del pastorado es no ser amante del dinero. Ese hombre, por ejemplo, es un ejemplo, valga la redundancia, de cómo se presenta el evangelio, el evangelismo a los evangélicos, vamos a hablar así, al mundo. Se les presenta representado ¿por qué? Por un hombre que no fue llamado al ministerio. Ese hombre no tiene ministerio, ese hombre no tiene llamado de Dios a ese ministerio.
Si él fuera un hombre llamado de Dios, no se hubiera enriquecido de las riquezas, digamos, de la iglesia. Pero para el común, para el consciente público, para la opinión pública, este hombre es un pastor, entre comillas. Y ese hombre no es un pastor, ese hombre es un mercader de la fe. Y ahí tenemos que hacer distinciones. El pastor tiene que ser sostenido, pero no enriquecido. Y cuando hablamos entonces de sostenido, estamos hablando de que la iglesia debe darle el sustento, un techo, alimentación, cosas básicas, siempre de forma austera. Volviendo entonces al texto, y claramente pudimos ver que en este pequeño fragmento hay algo aplicable y algo que realmente se puede aplicar a la iglesia de hoy día de hoy en cuanto a este propósito eterno, podríamos decir, de cómo la iglesia debe ser sostenida. Eso lo tenemos claro. Pero volviendo al texto y a esta comisión en particular, los apóstoles no tenían nada, no tenían que llevar nada, pensando en cómo se sostendría. Eran llamados a vivir plenamente confiados en Dios y en que Dios se encargaría de sus propias necesidades. No debemos entonces confundir esto tampoco, y también vamos a traspasar hoy día en la iglesia neotestamentaria y actual. No debemos confundir este llamado a los apóstoles de no preocuparse de nada porque ellos tenían que ser sostenidos por la iglesia. No debemos confundir esto, por ejemplo, con lo que vemos hoy día en las iglesias y que está totalmente de moda. Y es una práctica terriblemente generalizada, la cual consiste en sostener, por ejemplo, artistas cristianos. Cantantes cristianos que van de iglesia en iglesia, emocionando, ¿cierto? Haciendo un pequeño show en las iglesias y viviendo de las ofrendas. Estas personas no trabajan, estas personas generalmente hacen pololos, trabajos temporales, pero su foco digamos, de sostenimiento es ir de iglesia en iglesia eh, presentando un show. Y esto, hermano, no es bíblico. Esto debería desaparecer absolutamente de las iglesias. Tampoco existe este, entre comillas, ministerio del pseudo evangelista que también va de iglesia en iglesia llevando mensajes de avivamiento y también viviendo de lo que las iglesias ofrendan. Estos ministerios no existen en la iglesia, no existen en la Biblia y por tanto no deberían existir. Primero, no existen entonces ni los cantantes cristianos, ni menos vemos en la Biblia esta práctica bajo ningún punto de vista. Nos vemos cantantes emocionando a las iglesias con sus hermosas letras y tomando ofrendas de ellas para mantenerse. Eso no existe y debería desaparecer. Y lo segundo, el ministerio del evangelista no es predicar en las iglesias a lo Gigi Ávila, no es el llamado del evangelista. El ministerio del evangelista es tal como lo dice su palabra, predicar el evangelio, pero los inconversos. Predicar hasta que se canse o hasta que se muera. Vivir para predicar el evangelio. Eso es el ministerio evangelista. No es ir presentando ni doctrina en las iglesias, ni mensajes de avivamientos en las iglesias, porque la iglesia no necesita mensajes de avivamiento. Lo que la iglesia necesita es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en las iglesias las presenta, las enseña por definición y por mandato bíblico el pastor y nadie más que el pastor de la iglesia. Por tanto, estas prácticas que se generalizan en las iglesias de hoy deben desaparecer inmediatamente. Entendemos que bajo la ignorancia de la iglesia en general van a continuar, porque nosotros no vamos a mandar a nadie a que desaparezca, pero no tienen respaldo bíblico y por tanto Dios no las respalda. Versículo 10. Y les dijo, donde quiera que entréis a una casa, en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Ya entonces tenemos otra indicación particular. Ya sabemos, por ejemplo, cuál era la misión. Ya sabemos también quién eran los receptores, el público objetivo de esta misión. Sabemos cuál era la forma, digamos,
en cuanto a con qué iban, ¿cierto? Y tenían que ir sin nada. Y adicionalmente ahora le dice, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Mateo 10, 11 al 12 dice, más cualquiera, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos que en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis y entrad en la casa y saludadla. También le está dando una indicación respecto a una condicionalidad. Estos hombres debían entrar solamente en las casas que eran recibidos, ¿cierto? La forma en que los discípulos debían decidir en qué casa quedarse se indica entonces en Mateo. Si la casa es digna, entonces pueden entonces posar allí. Había entonces dentro de la condición del pueblo de Israel, había otra condición, y es que la casa donde fueran fuera digna. Ahora, ¿qué hacía digna una casa? El hecho de que recepcionaran, de que recibieran entonces el mensaje del Evangelio con gozo. Las visitas debían, en este caso los apóstoles, debían mostrarse claramente con un espíritu de cooperación, entendimiento, ubicación, o sea, sentido común, podríamos decir, eh, empatía. No debían, por ejemplo, ser exigentes con la comida, cuando entraran en la casa que no fuera de su agrado, por a veces motivo tenían que ser personas que fueran prudentes. Eh, no tenían que ir a las casas donde fueran las mayores comodidades, sino que tenían que ir a las casas donde estaba la gente digna. La extensión entonces del Evangelio tiene prioridad por sobre los asuntos personales que nos agradan o no nos agradan. Eso tenemos que tenerlo sumamente claro. Por tanto, los misioneros, no solo cuando viajaban, sino probablemente también al alojarse, debían mantenerse en el hogar que fuese bondadoso con ellos y que le ofrecieran la hospitalidad y que estuvieran claramente en el espíritu. No iban a las mejores casas, no iban a la que eran las mejores condiciones y lamentablemente vemos también una práctica, los que conocemos de esto, que esto es algo que los hermanos de la iglesia de Dios tampoco no ven, no hacen. Generalmente cuando uno sale, le gusta ir a la casa con las mejores comodidades, pero eso no debería ser así. Bueno, versículo 11. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ella y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. En otras palabras, posen donde los que lo oyen son dignos, ¿cierto? Pero si en aquel lugar no los oyen, no los reciben, salgan de allí. Ese es el mandamiento de aquellos. Ahora, por eso vamos a seguir comprendiendo que esto es una misión particular. Porque hoy día cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio a un familiar, por ejemplo, y le predicamos el Evangelio y no lo escucha, nosotros no vamos a hacer esto de hoy día sacudir nuestros pies y condenarlo al infierno. No vamos a hacer eso, porque esta era una misión particular a los apóstoles. Nosotros nos vamos a la casa de nuestros vecinos a sanar enfermos y a resucitar muertos. Esta era una comisión particular para los discípulos. Nosotros somos llamados hoy día a predicar y a predicar y a predicar y orar para que Dios tenga misericordia. En aquel momento no fue así, era una comisión particular, única. Entonces, una costumbre de aquella época era después de viajar de los judíos, después de viajar los judíos por territorios gentiles, por caminos gentiles, paganos podríamos decir, los judíos tenían por costumbre sacudir el polvo de sus sandalias y de sus ropas antes de entrar a Tierra Santa. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que si iban esta inmundicia de los lugares cercanos, iba entonces a hacerlos inmundos a ellos, entonces simbólicamente o tradicionalmente sacudían sus sandalias y sacudían el polvo. Tenían, por ejemplo, los judíos de no sacudirse este polvo, los objetos levíticos, claramente no limpios, inmundos, podrían entrar a su nación. Bueno, lo que Jesús aquí hace referencia a algo similar. Por tanto, les dice, a cualquier ciudad, aldea o casa donde fueran,
que rehúsa recibir el Evangelio debería considerarse inmundo. Y por tanto, debería tratarse como si fuera suelo pagano, suelo idólatra. Por tanto, sacúdanse sus pies, las sandalias del polvo, y esto se manifestaba a sí mismo porque esto era un testimonio. Así lo dice el texto, para testimonio de ellos. En otras palabras, lo que le estaba diciendo, nosotros estamos haciendo una representación física de que tú estás inmundo porque no recibiste el mensaje del Evangelio. Pablo y Bernabé hacen esto en la iglesia un poquito después, en Hechos. Hicieron lo mismo cuando se organizaron contra ellos, cuando se organizó una persecución contra ellos en Antioquía. Hechos 13, versículos 50 al 51 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Se fueron a la ciudad más cercana. Podemos entonces saber que esta comisión a los discípulos y ciertas características de esta comisión particular, apóstoles como después claramente Pablo y Bernabé, también entonces la hicieron, siguieron haciendo esta acción simbólica. Esta acción simbólica se hacía en obediencia al mandato de Cristo. Como le digo, es una declaración pública del desagrado divino. Ahora bien, hermanos, dice que en este contexto lo que está diciendo es que va a ser testimonio para ellos el hecho de que no recibieron el Evangelio. Y después dice que el juicio, el día del juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y esto hace referencia claramente a la condenación. Toda persona condenada va a sufrir un castigo peor que el castigo de Sodoma y Gomorra. Y esto lo podemos comprender de la siguiente forma. Por más que la desaparición, el castigo, los juicios sobre Sodoma y Gomorra fue con fuego, azufre, ¿cierto? Y fue terrible, podemos comprender que esto también fue temporal. A diferencia del fuego y el azufre que se recibirán en el infierno de manera eterna. Por eso Jesús bien claro que dice que más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para todo aquel que rechaza el Evangelio. Dicho esto, entonces, nos vamos al versículo 12. Saliendo entonces, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Lo primero que podemos comprender de este pasaje, hermano, es que versículo 12 dice clarísimo, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Los hombres que allí estaban predicando, claramente estamos hablando del Evangelio mismo, los discípulos no predicaban el hecho de ven a Jesús, conoce a Jesús, Jesús es tu amigo, ven a conocer a Jesús, Jesús va a sanar tu familia, Jesús te va a hacer feliz, Jesús te va a quitar los problemas. No, hermanos, ellos predicaron en primera instancia el arrepentimiento. La predicación sin llamado al arrepentimiento no es evangelio. La predicación digamos, que se hace y que no tiene este llamado al arrepentimiento no se puede llamar evangelio. Sin llamado al arrepentimiento no hay evangelio y sin evangelio no hay salvación. Por tanto, usted no crea, hermano oyente, que usted va a llamar y que va a salvar a la gente, que usted le conoce, que usted ama, que usted quiere darle vida. No lo va a llamar no lo va a llamar a la salvación diciéndole que Jesús es lindo y hermoso y que Dios te ama. No es el llamado a la vida este. No. Si usted se preocupa porque su familiar, su vecino, su amigo, su compañero de trabajo está perdido y usted quiere predicar la salvación, usted no puede
obviar, no puede sacar de su predicación el llamado al arrepentimiento, porque el llamado al arrepentimiento es crucial dentro de la predicación del Evangelio. Podríamos decir que el Evangelio tiene varias podríamos decir, características, varios aristas. Podríamos decir que el Evangelio tiene una composición de varios temas. Y una de las principales, digamos, características de la predicación del Evangelio es que tiene que ser llamado el varón, la persona, al arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay Evangelio, sin Evangelio no hay salvación. Ahora, hoy día no estamos haciendo una predicación del Evangelio mismo, pero hay ciertas cosas que se tienen que tener claras. ¿Por qué los discípulos llamaban a que se arrepintiesen? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Esto es algo que tenemos que preguntarnos. Si usted, usted va a salir de aquí con todo el ímpetu y va a ir a predicarle que se arrepienta a su tío, no sé, estoy hablando de alguien cercano, y usted va y le va a decir arrepiéntete, él te va a preguntar, ¿y de qué me arrepiento? Y esto es algo que usted tiene que tener claro. Usted tiene que saber de qué se tiene que arrepentir. Y usted se tiene que arrepentir de lo siguiente. Usted ha pecado, ha atentado, ha faltado, ha transgredido toda su vida a un Dios santo. Usted toda su vida ha peleado contra Dios. Usted toda su vida ha estado en enemistad contra Dios. Usted día a día peca contra Dios. Usted le ha faltado más que el respeto. Usted le ha faltado todo a Dios. Dios es un Dios santo que no admite ni siquiera un pecado, pero usted toda su vida ha pecado contra Dios. Usted ha ensuciado siquiera el nombre de Dios. Usted ni siquiera debería nombrar el nombre de Dios. Usted no es digno ni siquiera de ser criatura de Dios, ni siquiera eso. Usted ha pecado deliberadamente toda su vida contra Dios y usted tiene que arrepentirse de ese pecado. Esa mancha, esa suciedad que hay en toda su vida es una afrenta contra Dios. Y por tanto, el llamado al arrepentimiento es decir, la Biblia lo describe como una metanoia, ¿cierto? Como un cambio de mente, entender que usted deliberadamente está condenado por haber atentado contra un Dios justo. Usted está en una condición de muerte al atentar contra un Dios justo. Por tanto, usted tiene que arrepentirse de su pecado. Usted tiene que dolerse de su pecado. Usted tiene que, ahora, en esta metanoia, intentar no pecar más, porque lo vamos a seguir haciendo. El Evangelio no significa que usted nunca más va a pecar. Eso no es así. Significa que usted ya no se va a agradar en el pecado. Usted va a empezar a aborrecer el pecado. Antes usted amaba el pecado y con el arrepentimiento y este cambio de mente usted va a empezar a odiar ese pecado, el cual lo ensucia delante de la presencia de Dios. Este es el arrepentimiento en términos básicos de lo que usted tiene que llamar. Nosotros y toda la humanidad, la Biblia nos describe como muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estamos sucios delante de la presencia de Dios y por tanto somos llamados a arrepentirnos y a buscar a este Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. El sermón de hoy día no tiene que ver con eso, así que vamos entonces a seguir con lo que efectivamente estaban haciendo los apóstoles. Ellos entonces salían y predicaban el Evangelio y predicaban claramente a los hombres que se arrepintiesen. Pero también lo que hacían era que echaban fuera demonios. Los discípulos entonces echaban fuera demonios. Y cuando nosotros en un principio hablamos de esta autoridad que tenían sobre demonios, pues vamos a poder comprender y por qué dijimos casi siempre, y es que hay muchos pasajes donde los apóstoles no podían echar fuera demonios, a pesar de tener la autoridad. Marcos 9:18 describe, el cual donde quiera que le tome, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, era un endemoniado, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echase fuera, y no pudieron. En algunas ocasiones particulares, a pesar de que los discípulos tenían autoridad para echar fuera demonios, hubieron casos particulares donde no podían echar fuera demonios. Y podemos comprender que cuando se utiliza el echaban fuera demonios a título así como general,
se está específicamente refiriendo a una generalidad. En general, los apóstoles echaban fuera, podríamos decir, la mayoría de los demonios, pero el poder de la expulsión y la autoridad siempre radicaba en Cristo y en Dios y en su soberanía. Por tanto, habían pasajes, habían oportunidades específicas donde Dios mismo no quería o no permitía que los discípulos echaran fuera los demonios. Por tanto, se debe comprender claramente que le echaban fuera demonios, y ahí dice, se echaban fuera muchos demonios, no significaba que ellos, los apóstoles, tenían total autoridad sobre todos los demonios, y hoy día podemos comprender también dentro de toda esta gama de falsas enseñanzas que hay en la Biblia, perdón, en la iglesia de hoy, algunos pseudo ungidos que andan, que tienen la capacidad de echar fuera demonios. Dicho esto, y volviendo un poco al tema que hablamos al principio, un inconverso puede echar fuera demonios, ciertamente. Dentro de los 12 discípulos que tenían autoridad para echar fuera demonios, había uno que era un inconverso, alguien que nunca conoció a Dios, alguien que siempre fue al hijo del demonio, como hijo del diablo. Y este hombre también es descrito dentro de estos dos apóstoles como alguien que tenía autoridad sobre demonios y nunca fue salvo. Bueno, sigamos. Y lo último, hay un tema particular que yo creo que mucha gente tiene duda, es que se describe como última función que ellos echaban, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En tiempos bíblicos se usaba el aceite de muchas diferentes maneras, con diferentes fines. Por ejemplo, fines cosméticos, como alimento, para iluminación se utilizaba el aceite, como símbolo de la gracia y del poder divino de la consagración de una persona a un instrumento, a un oficio, etc. En relación con las ofrendas, se utilizaba en relación con el entierro o la sepultura de algún muerto. Pero el mayor uso que tenía el aceite era el uso de a modo de remedio. ¿Ya? Lucas 10:34, esta es la parábola del buen samaritano, y dice Lucas 10:34, y acercándose, vendó sus heridas, y echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. En este caso se utiliza el aceite, por ejemplo, como medicina. Es un hecho entonces en el que en el mundo antiguo el aceite es usado extensamente como remedio. Adicionalmente a esto, la palabra y los textos originales, ungüento, que nosotros hasta el día de hoy lo usamos, y aceite tenían la misma etimología, la misma palabra, se utilizaba la misma palabra para poder describir aceites, ungüentos, etc. La aplicación más factible entonces para el ungimiento, que es demostrado acá, es que es utilizado de forma medicinal, ¿cierto? De hecho, el aceite se usaba, como dice ahí, ungían a enfermos con aceite. No ungían, por ejemplo, las cosas. Como hoy día también vemos una serie de malas enseñanzas, que hay un montón de gente que unge la mesa, unge el auto, No, aquí dice claramente que lo que se ungían eran los enfermos. En la Biblia no aparece más ungimientos que no sean a personas respecto a esto. Y claramente el Antiguo Testamento se utiliza como en los utensilios del templo, pero no hay mayor evidencia, o no podríamos decir que hay más respaldo bíblico para decir que nosotros vamos a impregnar el Espíritu Santo, podríamos decir, en las paredes de nuestra casa, ni en los dinteles, ni en el vehículo, etc. ¿Ya? Aquí se utilizaba entonces en los enfermos, y podemos concluir que debido a que era específicamente a los enfermos, se utilizaba entonces este aceite a modo de medicinal. Ahora, dados que los administradores de esta unción, de este aceite, eran los mismos apóstoles, también podríamos decir que esta cierta simbología puesta a los enfermos iba acompañado entonces, o este simbolismo era un cierto acompañamiento de la obra de Dios en la vida de los sanados. Podríamos decir que también podríamos nosotros aceptar el hecho de que, como eran los mismos apóstoles lo que hacían esto, que esto también funcionaba a modo de simbolismo, solamente de simbolismo. Ahora, independiente de que pudiéramos aceptarlo o no, debemos dejar bien claro algo,
que tiene que ver hasta el día de hoy día. Nosotros no somos sanados y nunca nadie ha sido sanado por el poder del aceite. Nosotros estamos seguros que la sanación no venía o nunca vendrá de un ungimiento. La sanación, tal como vemos en las Escrituras, eran inmediatas. Las sanaciones de Jesús, las sanaciones de los apóstoles, siempre fueron inmediatas y nunca requirieron de aceite. Tal como lo vimos la mujer de flujo de sangre que tocó el manto de Jesús, no necesitó aceite. Tal como la hija de Jairo fue resucitada, no necesitó aceite. Tal como vamos a ver en unas 2 semanas más, como la gente en general tocaba la sombra, el manto de Jesús y se sanaba, no necesitaba aceite. Cuando Pedro iba caminando y su sombra sanaba a la gente, no necesitaba aceite. El aceite, está claro a través de las Escrituras, que no sana a nadie. Es tanto así que en Santiago, donde se habla de este ungimiento, dice lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, está claro, está diciendo a los enfermos vayan, que los pastores de la iglesia oren por él y lo unjan con aceite. Pero dice, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Nunca dice que el poder del aceite va a hacer algo. Nosotros entendemos, hermanos, que la sanidad hay que esperarla de Dios y nunca de un aceite. Por tanto, el aceite no puede pasar nunca más allá de un mero simbolismo y que al día de hoy nosotros no lo entendemos como aplicable. Lo peor, lamentablemente, es que hoy día lamentablemente vemos una innumerable cantidad de alusiones respecto a esto, no solamente con aceite, ya hay unciones con yogur, con leche, no, esto pero se ha salido de todo margen inimaginable respecto a la mala utilización de ciertas palabras en la Biblia. Lucas dice, saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando entonces por todas partes. Lucas, en su Evangelio, ni siquiera nombra el ungimiento de los enfermos con aceite. Él solamente dice, iban predicando e iban sanando. Solo dice que los apóstoles entonces iban sanando por todas partes. En conclusión con este tema, debemos comprender que el ungimiento, en el mejor de los casos, no es más que un simple simbolismo y que bajo ningún punto de vista debe ser tomado como una llave o una herramienta de sanación. Dios es el que sana a través de la fe y siempre cuando Él lo quiera, porque depende de su soberana voluntad. ¿Ya? Dicho esto, vamos a tener la exhortación final de este sermón. Me imagino que ha sido largo, yo la verdad estoy un poco perdido con el tiempo, pero tocaba muchos matices este pequeño fragmento, así que le pido las disculpas del caso si es que nos pasamos un poco en los tiempos. A modo de exhortación final, el llamamiento, la comisión dada a los apóstoles fue totalmente particular en la forma, la función, los receptores y el respaldo dado por Dios. Fueron únicos en ese sentido. Nosotros, por tanto, no debemos ni podemos tomar las palabras que fueron dadas a ellas para justificar nuestras propias carreras evangélicas y menos nuestra conducta ni nuestra práctica cristiana al día de hoy. Cuando el Señor dice que el obrero es digno de su alimento, no es para que cada uno de nosotros tome estas palabras y las tome como una especie de promesa. Ciertos textos están destinados a ciertas personas y en ese sentido tenemos que acercarnos a las Escrituras con un entendimiento y un discernimiento agudo para no caer en herejías ni en malas prácticas. En cuanto al cristiano en general que se acerca a este texto, sin duda también puede y debe ser consolado y animado en este sentido. Por más que el obrero sea mandado al campo, nada podrá hacer si el poder y la soberanía y la obra misma de Dios no están trabajando detrás de una forma invisible. Es Dios el que sostiene y mueve todas las cosas, incluso a los mismos obreros que están trabajando. Esto debe darnos una calma y una sensación y certeza de seguridad tremenda, ya que
Si bien nosotros podemos hacer una cantidad de cosas y podemos pensar que dependen estas mismas de nosotros, hay una verdad absoluta al respecto y es que Dios siempre tiene todo el control. Dicho esto, hermanos, vamos entonces a orar por el sermón del día de hoy. Bendito Dios, Padre Celestial, agradecemos, Señor, este momento, donde podemos, Señor, escudriñar su palabra, donde podemos conocer más de usted, de su obra hermosa, el desarrollo de la iglesia, el desarrollo, Señor, de su intervención en la historia humana a través de las Santas Escrituras, Dios. Oramos para que usted nos dé cada día mayor entendimiento, para que usted cada día, Señor, nos enseñe más y pueda corregir cada día más nuestra conducta delante de usted. Oramos para que usted conforte siempre nuestros corazones, Señor, para que usted, Señor amado Dios, cada día vaya alimentando nuestro espíritu con este alimento celestial y que cada día nosotros podamos conformarnos cada día más a la imagen de su Hijo amado. Agradecemos este servicio, Señor, agradecemos esta bendición de poder reunirnos en su nombre, agradecemos este día de reposo, este día que le corresponde a usted. En el santísimo nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.